Yo quiero pedirle que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y yo voy a leer a partir del verso 35 hasta el 41. Marcos 4 del 35 al 41. Y dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. En este relato de la vida de Jesús, hay algo que ocurrió justo antes de esto, y era que Jesús estaba predicándole a una gran multitud. Jesús estaba hablándole a todos ellos sobre el reino de los cielos, sobre qué es el reino, sobre cómo se vive en el reino. Y él lo estaba haciendo utilizando parábolas. Era la forma que Jesús hablaba. Jesús hablaba en parábolas porque a él le interesaba llegar a cierto tipo de personas, no a los intelectuales. En aquel momento él quería llegar a los más pobres para que fueran los primeros en recibirlo a él. Y terminando eso, terminando de predicar, dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos: vayamos al otro lado. Dicho sea de paso, el mensaje de hoy se llama En medio de la tormenta. En medio de la tormenta es el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Quizás tú estás ahora mismo en medio de una tormenta. Puede ser una tormenta de salud, una tormenta financiera, una tormenta quizás relacionada con tu familia y con tus hijos. Quizás sea un problema emocional. A lo mejor tú eres de las personas que están luchando con la tristeza, con la ansiedad, otros con la depresión. Quizás tú seas una de esas personas que están en un momento donde no saben qué hacer. La vida ha dado un cambio muy radical. En medio de esta realidad, es bueno que tú sepas que cuando Jesús habla en la Biblia, Él es el Eterno. Él habla para todos los tiempos. O sea que este mensaje es especialmente para ti. No para todos. Este mensaje es especialmente para ti. Hoy Dios quiere hablarte, quiere hablarle a tu alma, a la profundidad de tu espíritu. Dios quiere levantar una llama de esperanza en ti para que tus circunstancias cambien. Así que Jesús dijo: vayamos al otro lado. Y si te puedes imaginar, en ese preciso momento los discípulos están en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué más puede ser mejor? Acaban de escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores predicarle a una gran multitud. O sea, estaban en la iglesia, en una predicación como la que estamos todos ahora. Encima de eso, cuando termina la predicación, el pastor, el gran pastor, el pastor de pastores, le dice a ellos: ¿qué ustedes creen si nos juntamos y vamos del otro lado? O sea, los discípulos acaban de escuchar un mensaje poderoso. Jesús está con ellos y Jesús le da una instrucción: vamos, porque tenemos que ir a otro lugar.
Él les dijo, súbanse a la barca, y ellos lo hicieron. Luego de escucharlo predicar, ¿qué tan buena o qué mejor puede ser la vida? Escucharon una prédica y ahora encima de eso están haciendo lo que Jesús le dijo. Jesús predica, él dice vamos y ellos van. Se montan en la barca por instrucción de Jesús. Nada pudo ser más perfecto que eso. Pero como si todo eso fuera poco, Jesús entonces se monta él también en la barca con ellos. Imagínate. O sea, está el momento ideal para los discípulos en aquel entonces. Y dice la palabra que mientras ellos estaban en la barca yendo del otro lado, o sea, mientras ellos estaban en la voluntad de Dios, ocurrió un problema. Se presentó un gran problema. Se presentó una gran tormenta. Ellos estaban en un ambiente muy conocido de los discípulos, porque ellos eran todos, o casi todos, pescadores profesionales. O sea que todo lo que tiene que ver con botes, viento, olas, momentos difíciles, estos hombres lo conocían perfectamente bien. Pero como dice en el pasaje, cuando expertos de una situación se llenan de miedo y dicen tenemos un problema, entonces es porque el asunto es verdaderamente serio. Es bueno recordar que aún tú estando en la perfecta voluntad de Dios, puede llover. Aún tú estando dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él te ha pedido que hagas, aún así puede llover. Aún así puede venir una tormenta en medio de la voluntad de Dios. Y tú dirás, wow, pero si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, y eso obviamente es para los que hacen y se agradan en hacer lo que Dios quiere. Pero si Dios está haciendo, si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿por qué me está pasando esto? Jesús, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Tú dices que escuche la palabra, te acabo de escuchar predicar. Tú dices, vamos a otro lugar y nosotros abordamos el bote. Y encima de todo eso, tú estás presente con nosotros. ¿Por qué entonces yo estoy pasando por estos problemas? Sin embargo, lo que te debe preocupar a ti y a mí es si en medio de la tormenta tú has hecho lo que Dios te ha dicho. Porque es muy posible tener una tormenta y encontrarte a ti haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando vienen situaciones, lo importante es nosotros estar dentro de la perfecta voluntad de Dios, como estaban estos discípulos. ¿Y qué significa eso? Estar dentro de la voluntad de Dios implica que tú te aseguras de caminar y de actuar y de hacer como Dios ha enseñado. Esa es la clave. La palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y malos. También la palabra dice que cosas malas le suceden a gente buena. Eso es parte de vivir aquí en esta tierra. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, hizo todo el tiempo la voluntad de Dios. José era un joven soñador, tuvo un sueño que Dios le puso. Dios le dijo, en algún momento de tu vida, la gente se va a postrar delante de ti, incluso hasta tu propia familia. Él le contó el sueño a sus hermanos, eso no le gustó, y llenos de envidia y de odio hacia él, un día cogieron a José y lo golpearon y lo metieron en una cisterna, en un pozo. Pero su hermano Rubén se opuso y lo metieron en una cisterna. Y aquí está José, luego de tener un sueño, contarlo, un sueño que vino de parte de Dios,
Y en vez de recibir una felicitación, un qué bueno, un gloria a Dios, qué bueno que Dios te está hablando, lo que recibe es todo lo contrario, recibe un ataque. Y ahí está él en la cisterna. Luego los hermanos lo toman, lo sacan y lo venden como esclavo a un grupo de viajeros que estaban pasando por la zona. Y estos viajeros entonces llegaron a Egipto y en Egipto tomaron a José y lo vendieron como esclavo. ¿Qué tormenta más grande estaba pasando José? Su propia gente que lo amaba, que supuestamente lo amaba, lo golpearon y lo hirieron. Lo vendieron como si no valiera nada. Y luego estas nuevas personas lo revenden en una nación que no es la de él. ¿Alguna vez tú te has sentido rechazado o rechazada por alguien? ¿Alguna vez tú has sido tratado o tratada de forma como si tú no valieras nada? Esta pregunta yo la hago sabiendo que voy a encontrar muchos sí. Quizás tú eres una persona que no te criaste con tu papá o con tu mamá. O quizás tus padres con los que tú creciste no son tus padres biológicos porque tus padres naturales no pudieron tenerte o simplemente no quisieron tenerte. O quizás tú estás en una situación donde tú eres divorciada porque tu antiguo marido no se mantuvo fiel a los votos que hizo de amarte hasta que la muerte los separe y entonces hizo cosas que traicionaron tu confianza y tu amor. O quizás si tú eres hombre te pasó lo mismo. Quizás tú puedes relacionarte con lo que está pasando con José, golpeado, maltratado, rechazado y vendido como esclavo y en una nación extranjera. Nosotros en República Dominicana tenemos muchos extranjeros. Tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de México, estoy hablando de nuestra familia en Casa del Altísimo. Tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Colombia, tenemos gente que vienen de Puerto Rico, de los Estados Unidos. Imagínate que todo eso le pasó a José. Era una gran tormenta. Pero en medio de esa gran tormenta, la palabra siempre dice que José encontró el favor y la gracia de parte de Dios. Lo importante no es si la tormenta llegó, porque mucha gente entiende que las situaciones vienen porque son un castigo de Dios. Déjeme decirle algo, no todo lo que te pasa es un castigo de Dios. De hecho, Dios no actúa así. Nosotros vivimos y recibimos el producto de cosas que hemos sembrado con decisiones. Pero hay personas que como estos discípulos tomaron buenas decisiones. Vamos, móntense en el bote, nos montamos. Están dentro de la voluntad de Dios y como quiera cosas pasan. Y es bueno que tú entiendas que las cosas malas pasan en el mundo producto del pecado. No es porque Dios las manda. Dios permite muchas cosas. Pero el pecado fue lo que le dio la entrada a toda la maldad en todas sus formas. José, que está en medio de su tormenta de la vida, de repente encuentra como una luz. Y el hogar donde él estaba era nada más y nada menos que el hogar de un general, el general de más alto rango en Egipto. Y él, al ver que Dios estaba con él, porque él lo vio, eso se ve. Cuando Dios está con una gente, la gente lo percibe. Lo que la gente dice, lo que tú dices, lo que tú haces, cómo tú te comportas, el respeto, el nivel de caminar en integridad. Eso Potifar, que era el jefe de José en ese momento, su amo, lo vio en José y vio que todo lo que José hacía, él prosperaba aún en medio de la adversidad. Lo importante no es que nosotros estemos en esta tormenta de este virus. Lo importante ahora mismo no es que nosotros estemos enfrentando situaciones financieras y económicas. Lo importante no es preguntar cuándo esto se va a acabar, como nosotros recibimos llamadas de personas, pastor, pastora, ¿cuándo usted cree que todo esto va a acabar? Y la realidad es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. En medio de las crisis, la gente quiere averiguar, la gente busca información. El problema es que busca la información en el lugar equivocado. Dios habla en medio de las situaciones. Dios está hablando a tu vida en este tiempo. Dios le está mandando un mensaje a la humanidad. Eso suena como mucha gente, pero Dios está mandando un mensaje también individual a cada persona. A ti como hombre, como cabeza de familia, Dios te está hablando. A ti como mujer, a ti como hijo, como hija, a ti como empleado, como hombre o mujer de negocios,
A ti como persona que no tiene ni papá ni mamá, que vive solo o sola en tu casa, a ti Dios te está hablando. En este tiempo te está hablando. En este momento Él te está hablando. Y te está diciendo, lo importante no es cuándo esto va a acabar. Lo importante es que tú te preguntes, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga mientras esto está ocurriendo? Esa es la gran pregunta. No hay nada más importante en medio de una tormenta que estar haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Y aún haciéndolo, ¿nos vamos a mojar? Claro que sí, es posible. José estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y dice la palabra que la gracia y el favor de Dios estaban con él. Y todo lo que él hacía prosperaba. Todo lo que José tocaba era multiplicado en medio de una tormenta. En medio de una situación difícil. Y finalmente José lo meten en la cárcel. Y en la cárcel aún así sigue haciendo lo que Dios quiere. Aún así, él no se aprovecha de estar en la cárcel para manipular a la gente. Él no se aprovecha del don que él tenía de interpretar sueños para decirle a la gente, si tú sueñas, yo te digo lo que Dios te quiere decir a cambio de. José nunca tuvo esa actitud, porque José sabía que él no podía autopromoverse, porque quien promueve, quien hace crecer es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es quien promueve. Dios es quien te va a llevar a donde tú quieres llegar. Tú no tienes que autopromoverte. Lo único que tú tienes que hacer es escuchar la voz de Dios en este tiempo y hacer lo que Él te dice. Y para eso tienes que aprender a hacer eso. José, de la cárcel, por su fidelidad a Dios, José llega al palacio del faraón. Porque el faraón, el presidente de la nación, tuvo un problema. Tuvo un sueño perturbador, 2 sueños. Y se escuchó por ahí que había un hombre en la cárcel que podía interpretarlos. Y llaman a José al palacio. José interpreta el sueño. Le dice al faraón lo que significan. Y no solamente eso. Le dice, lo que tú has soñado habla de un problema y Dios también ha dado la solución. Esta es la solución. Las personas que en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles, hacen lo que Dios le dice, se preocupan por escuchar la voz de Dios y hacerlo, Dios le presenta o los presenta a ellos como soluciones a los problemas. Y Dios quiere usarte como una solución ahora en este tiempo. Dios te quiere usar como una solución dentro de tu familia. Dios te quiere usar como una solución dentro de la empresa en la que tú trabajas. Dios te quiere usar como empresario, como empresaria, a través de tu negocio, para que tú innoves, para que tú comiences a proveer soluciones para las personas. Dios mandó a su Hijo a la tierra para servir. Mandó a su Hijo para salvar a la humanidad, para resolver el problema más grande que todos teníamos. Y José dijo, usted necesita, señor presidente, señor faraón, un hombre con sabiduría y con la destreza para organizar todo lo que yo le acabo de decir. Y el faraón dijo, ¿y dónde yo podré encontrar un hombre más capaz que tú para hacer y llevar a cabo todo eso? Y dice la palabra que el faraón se quitó el anillo y se lo puso a José. Le puso un manto. El anillo era símbolo de poder. El que tenía ese anillo era como un dios, literalmente, en Egipto, en esa época. Y el faraón le dijo a todo el mundo, a partir de ahora, José es el que manda aquí. Solamente yo voy a estar por encima de él. Pero aún así el faraón no hacía nada. Quien mandaba en Egipto en esa época fue José. Y luego que José llegó al mando, vinieron 7 años de prosperidad y todo el mundo lo disfrutó. Pero mientras había prosperidad, José estaba todavía haciendo la voluntad de Dios. No solamente en los tiempos malos, sino en los tiempos buenos. Y por hacer lo que Dios le decía en los tiempos buenos, entonces, oye lo que ocurrió. Cuando llegó el momento de la escasez, cuando la economía fracasó producto de esa escasez, al punto de que el alimento desapareció de la tierra y vino una amenaza de que la gente se muriera de hambre, Dios prosperó a José.
Y a través de José prosperó a su familia que lo traicionó. Y a través de José prosperó a la nación de Egipto. De hecho, José, su familia y Egipto fueron más prósperos en los tiempos de escasez que en los tiempos de abundancia. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre decidió, se comprometió, tomó la decisión consciente de escuchar lo que Dios dice y hacerlo sin comprometerse con nada ni con nadie. Un hombre, una sola mujer que se meta con Dios en los tiempos buenos, en los tiempos malos, Dios lo puede utilizar para cambiar las circunstancias. Dios quiere usarte a ti para cambiar las circunstancias en tu entorno. Yo no estoy diciendo que tú vas a llegar a ser presidente de la República Dominicana o de Venezuela o de Cuba o a ocupar una posición de mucha influencia. Tú vas a ocupar un nivel de influencia como Dios lo determine y ahí es que Dios te quiere. Y Dios te quiere en ese lugar, en medio de cualquier tormenta, escuchando su voz y haciendo lo que Él dice, aun cuando lo que Él dice no tiene sentido para ti, aun cuando las circunstancias como que no compaginan con el hecho de que tú estás haciendo lo que Dios quiere y tú ves que el barco de tu vida se está estremeciendo y tú crees como que tú vas a morir. Aún en medio de todo eso, Dios te está diciendo en este tiempo, la diferencia para que las cosas cambien es que tú me pongas atención a mí. Yo te quiero utilizar a ti, pero Señor, tú no me conoces, tú no sabes quién soy, tú no sabes las cosas malas que yo he hecho. Yo he participado en muchos tipos de pecados que a ti no te agradan, inmoralidad sexual, adicción a drogas, a estupefacientes. Me he leído las cartas, yo he asesinado, yo he hecho tantas cosas y Dios te dice, hey, yo no vine al mundo para condenarte. Mi Padre me envió al mundo para salvarte. Y la buena noticia es que ahora, antes eso no se podía. Si tú confías en mí, si tú pones tu fe en mí, en Jesús, dice Jesús, y confiesas y te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Los discípulos con los que andaba Jesús eran pescadores y también pecadores. O sea, ellos pescaban y también eran gente. Pedro era muy iracundo. Judas, según dice la palabra, era un ladrón. Dios se rodeó, Jesús, de gente que era lo más bajo de la sociedad. Dios no eligió, Jesús no eligió a un fariseo, no eligió de inmediato a gente con inteligencia. Jesús se fue a lo más despreciado por la sociedad. No lo más bajo, porque Dios no ve las cosas así. Y Dios te está diciendo en el día de hoy, en medio de la tormenta que tú estás viviendo, yo quiero utilizarte, yo quiero manifestarme en tu vida, yo quiero manifestarme a través de tu vida para cambiar las cosas en tu entorno. El bote, dice la palabra, estaba llenándose de agua debido a la tormenta. Una tormenta, espiritualmente hablando, es una situación tan fuerte y tan de repente que amenaza la vida misma. Eso es una tormenta. Y usted dirá, ¿y cómo no tener dinero puede amenazar? Bueno, la gente emocionalmente se deprime mucho. Eso es una tormenta. Ahora, las tormentas tienen un propósito para los hombres y mujeres de Dios, que haciendo la voluntad de Dios se ven en medio de ellas. Una tormenta, aunque sea incómoda, te va a ayudar a conocer mejor a Dios. Una tormenta te puede ayudar a que tú conozcas a Dios de manera más íntima. Mi pregunta para ti es, levanta tu mano si a ti te gustaría conocer más a Dios y tener una relación más íntima con Él. Si tú levantaste la mano, probablemente tú vayas a pasar por una tormenta, si no es que tú estás ahora mismo
en una de ellas. Y si tú me dices, yo no estoy en ninguna tormenta, yo estoy muy bien, económicamente estoy bien, tengo dinero, tengo comida, tengo casa, muy bien. Yo te digo, solamente aguanta y espera. Porque todo el mundo, fuerte, leve, mediana, está en una tormenta o saliendo de una o a punto de entrar en otra. Esa es la realidad de todo el que vive en este mundo. Ahora, si tú miras la escritura, en medio de esta tormenta que describe Marcos, habían 3 tormentas ocurriendo al mismo tiempo. 3 tormentas que estaban experimentando los discípulos y están aquí en las escrituras. Primero, la primera tormenta es que ellos estaban enfrentando circunstancias que no podían controlar. Esa es la primera tormenta. Viento, lluvia, olas, no había nada que ellos en su humanidad pudieran hacer para detenerla. Y esos vientos, en el caso espiritual, son situaciones que producen condiciones que amenazan tu vida. Una enfermedad como el cáncer, un derrame cerebral, un accidente aparatoso y de repente tú o alguien se ve al borde de la muerte. La primera tormenta que ellos experimentaron y que todos experimentamos es cuando enfrentamos circunstancias que nosotros no tenemos ningún control. Si está lloviendo y se mete agua por la ventana, tú simplemente vas y cierras la ventana y el agua deja de entrar a tu casa. Si hace calor en tu habitación, probablemente tú enciendes un aire acondicionado y automáticamente el clima cambia. Esas son cosas que tú puedes controlar. Pero no hay cosa más aterradora que cuando ocurren circunstancias que tú no puedes controlar. Esa fue la primera. La segunda tormenta que ellos experimentaron, aparte de circunstancias que no podían controlar, es que ellos estaban llenos de miedo. Y no de cualquier miedo, estaban aterrorizados. Esta es la tormenta, una tormenta emocional, que es una de las tormentas que mucha gente está viviendo en República Dominicana y en el mundo. La situación, pierdo el control, no sé cómo salir de esto. Y entonces viene una tormenta de emociones y llena tu existencia y te llena de miedo. El miedo y el amor son contrarios. Donde hay miedo, tú no puedes experimentar la presencia y el amor de Dios. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Ese es el perfecto amor. Así que en medio de la tormenta emocional, en medio de una situación que yo no puedo controlar, yo lo único que puedo hacer es ir a aquel que puede librarme de la tormenta. Es ir al perfecto amor, buscarlo, porque Él echa fuera todo temor. Miedo que hoy en día puede tener la etiqueta de miedo a mis finanzas, el dinero no me alcanza, no sé cómo voy a pagar el alquiler, no sé cómo voy a pagar las deudas que tengo un préstamo, pero todo eso son situaciones. El problema es cuando la gente no tiene qué comer y no tiene cómo buscarlo. Cuando una familia se ve, no tengo ingresos, el gobierno ha dicho que va a dar un dinero, a mí no me han depositado, como ha pasado, y como yo me gano el dinero es saliendo a la calle, pero ahora me están prohibiendo salir a la calle. Como yo me gano el dinero es en conglomerados de personas y ahora eso está prohibido para poder combatir el virus. Entonces, ¿qué yo hago? Viene una tormenta emocional, tienes hambre, no sabes qué le vas a de comer ni a ti ni a tus hijos. Eso es una tormenta. O una tormenta económica, o una tormenta por tu negocio que ahora está en pausa probablemente y no están entrando ingresos y las cuentas por pagar están ahí. Encima de eso, tu alquilador te está cobrando el alquiler del local o de tu casa y tú no tienes cómo pagarle. Muchos de ellos utilizan el alquiler para pagar un préstamo de un banco y si el banco le dio a ellos una pausa, pues está bien. En el caso, por ejemplo, mío particular, yo pago el alquiler de la casa de mi mamá y el dueño de esa casa tiene un préstamo
como a él le dieron una pausa de 2 o 3 meses, él me permitió a mí no pagar el alquiler por esos meses. Pero también hay personas que a nivel de sus negocios, hay gente que le está cobrando. Y todo esto es parte de la tormenta. ¿Cómo se llama tu tormenta? Tu miedo, ¿con qué tiene que ver? Dios te quiere preguntar, ¿a qué tú le temes? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tú tienes miedo si Jesús está en el bote de tu vida contigo? Y la tercera tormenta que ellos están experimentando, la primera es circunstancias que no podemos controlar, que no podían controlar. La segunda, la tormenta de las emociones, estaban llenos de terror. La tercera tormenta es una tormenta espiritual. Una tormenta espiritual, la duda. Jesús, ¿no te importa que podamos morir? De repente todo lo que tú habías escuchado en aquella prédica, todo lo que Jesús dijo, que el Espíritu Santo hizo que tu fe aumentara y te entusiasmó, de repente en medio de la tormenta, tú dudas. Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? ¿No te importa que soy una madre soltera con 2 niñas, con 2 niños, con 3 niños? Mi trabajo está en pausa. ¿No te importa que no tengo marido y no sé cómo voy a alimentar? No puedo dejar a mis hijas solas y mi madre no puede quizás ayudarme. Señor, ¿no te importa? Yo he escuchado tu palabra. Yo he tratado de ser fiel a todas tus enseñanzas. Yo trato de ayudar. Oro, estudio la palabra. Ayudo a la iglesia con ofrendas y doy los diezmos que tú dices en tu palabra. Mira esta tormenta en la que yo estoy lleno de pánico. Yo no puedo controlar nada de esto. ¿No te importa, Jesús, lo que yo esté pasando? Quizás tú estás ahora mismo en una situación similar. Quizás ahora mismo tú estás cuestionando aquello que tú siempre has creído. Hay gente que en ocasiones cuestionan a Dios por el hecho de que las cosas no salen como ellos esperaban que iban a salir. Aprovecho para compartirte que tener expectativas de cómo las cosas van a salir cuando tú quieres estar en la voluntad de Dios es algo que no es sabio. Dios nunca actúa de la forma que tú y yo esperamos, porque tú y yo, como Él le dijo a Pedro, somos humanos, somos carnales y pensamos de manera carnal, pero Dios es espíritu. La conciencia de Dios está por encima de las circunstancias. Jesús camina encima de las aguas, de las olas, de las circunstancias a las que tú y yo le tememos. Una forma de tú poder experimentar paz en medio de la tormenta es tú orar, pedirle a Dios que te diga qué hacer, hacerlo y dejarle el resultado a Dios de que Él lo haga como Él quiera hacerlo. Pero cuando nosotros oramos, Señor, ayúdame, y hacemos un mapa de los pasos que Dios debe dar o que a mí me gustaría que Él diera y no ocurren así, entonces entramos en una situación donde cuestionamos a Dios. Oye lo que dice el Señor para tu vida. Ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocará tu morada. Jesús, yo no estoy tan seguro de eso ahora. Dice el verso 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Todo esto me está pasando. Jesús, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Jesús estaba durmiendo en medio de esa tormenta. Sin embargo, mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 121, versos 3 y 4. Dice el Salmo 121, versos 3 y 4.
no, hablando de Dios con relación a ti, no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida de Israel nunca duerme ni se adormece. ¿Cómo así? Pero Jesús está durmiendo en la barca. Jesús, el hombre, estaba durmiendo en la barca. Pero Jesús, Dios, estaba despierto porque Dios nunca duerme. Y Jesús, el hombre, el humano, porque él era humano 100%, sudaba, le daban olores, comía, le daba hambre, iba al baño. Jesús, el hombre, estaba durmiendo perfectamente en medio de una tormenta porque Dios le había hablado que él iba a llegar al otro lado del lago. Y como él confiaba plenamente en lo que su padre había dicho, él podía dormir tranquilo aun cuando las olas estaban metiéndose en su barca. Jesús estaba durmiendo, pero Dios nunca duerme. No se duerme el que te cuida. Dios te está cuidando. En medio de la tormenta, Dios está contigo. Sobre todo si tú eres un hijo o una hija de Dios, porque has confesado a Jesús como Señor en tu vida. Ahora, qué pena para los que no han hecho esa oración. Qué pena para los que han relegado a Dios, que lo han visto como algo religioso, como una actividad más en su agenda. Dios es real. Dios es real. Y para ti, mujer que lo conoces, para ti, hombre que lo conoces, la palabra de Dios dice que el que te cuida nunca se dormirá. Él no se duerme, nunca lo hará, nunca lo ha hecho. Él está contigo todos los días de tu vida acompañándote. Cuando tú pases por las aguas no te ahogarán. Cuando tú pases por el fuego no te quemará. Porque mío, porque mía eres tú, te dice el Señor en este tiempo. Y entonces, estoy en su voluntad. Y aún así estoy pasando por todo esto. Dice el verso 39. En el verso 38 le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. No fue que le dijeron, despierta el maestro. Maestro, despierta. Señor Jesús, hijo de David. No. Maestro, estaban gritando. No te importa, vamos a morir. Desesperación total. Dice el verso 39. Cuando Jesús despertó, o sea, porque parece que él tenía el sueño pesado. Y cuando despertó, reprendió al viento. Lo reprendió, yo te reprendo. Y le habló a las olas. Él reprendió al viento y le habló a las olas, diciéndole, silencio, cálmense. Y él no tuvo que decir en el nombre de Jesús porque él es Jesús. Él estaba hablando con la autoridad que él tiene como hijo dada por su padre. Y dice la palabra que de repente, diga conmigo, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Jesús habló, Dios habló en ese momento y de repente hubo una gran calma. Yo quiero que tú sepas que tú tienes que despertar al maestro porque él está contigo en el bote de tu vida. El problema es que aún teniendo a Jesús presente físicamente ahí, ellos no lo vieron porque para ellos las circunstancias bloquearon y opacaron su entendimiento y tú no puedes permitir eso. Tú no puedes permitir que el virus, que los boletines, que se enfermó fulano, que murió perencejo, que tu despensa está bajita, que ese no es el caso de muchos. Tú no puedes permitir que eventos que no han sucedido te nublen la vista, te nublen el entendimiento al punto de que te cieguen de que Jesús está en el bote de tu vida. Él está ahora mismo metido en tu casa. Yo quiero que tú sepas, mira a tu alrededor. Tú no lo ves con los ojos físicos porque tú estás en la carne, pero en el mundo espiritual Jesús prometió que iba a estar contigo. Él está ahí en tu casa, en medio de tu familia.
Míralo. Wow. Jesús le habló a aquello que estaba causando la crisis. Y Dios te ha dado autoridad, si tú eres hijo o hija de Dios, para que tú le hables a las circunstancias en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué muchas cosas ocurren y siguen ocurriendo? Porque nosotros no utilizamos todo aquello que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo lo que se opone al conocimiento de Cristo. Cuando hay una circunstancia que tú no puedes controlar, tú no la puedes controlar, pero Él sí la puede controlar. Y tú tienes que hablar lo que Él ha dicho por tu boca, no las quejas que tú constantemente estás diciendo. Esto sí está mal, yo no sé qué vamos a hacer. Imagínate, me sacaron del trabajo, pero haga tal cosa. No, eso no se puede. Hay gente que todo lo que tienen en su boca primero es un no. No, no se puede. Es como que tienen un hábito de toda la vida de decir que no, no importa. Mira, $1.000.000, no, no se puede. ¿Cómo fue lo que tú dijiste? $1.000.000 gratis. No, pero hay que pagar impuestos entonces. Por Dios, tú tienes que cerrar tu boca. Toda queja es un acto legal con el cual tú te alineas a lo que Satanás está diciendo. La cosa está mal. Satanás dice en las altas cortes. Tú ves, él lo declaró por su boca. Tú has dicho que en la boca está el poder de dar vida o dar muerte. Él acaba de hablar problemas, por lo tanto tengo legalidad para someterlo y mantenerlo en el problema. ¿Cuáles son las tormentas y las circunstancias que tú has mantenido en tu vida, producto de lo que sale por tu boca? Jesús dio ejemplo. Él reprendió y le habló a las circunstancias. Y todo se calmó automáticamente. Y luego le dijo a ellos, ¿por qué están tan llenos de miedo? Le hizo dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Todavía, a pesar de que yo multipliqué panes y peces, todavía, a pesar de que el paralítico se paró, todavía, cuando se acabó el vino en la boda de Canaán, que hubiera sido la vergüenza más grande para los novios, todavía ustedes vieron que yo proveí el vino. Todavía, a pesar de todo eso, ¿no tienen fe? ¿De cuántas situaciones Dios te ha sacado y te ha librado? ¿Todavía tú no tienes fe? En este tiempo, Satanás está mandando ataques contra nosotros, contra la humanidad y sobre todo contra los hijos e hijas de Dios. Satanás está diciendo, como dice el Salmo, ¿dónde está tu Dios? Y los muertos siguen incrementando y el virus sigue azotando, hay más contaminados y la economía que se va a descalabrar y tú oras y oras y oras y Satanás está diciendo, ¿dónde está tu Dios? El gobernador de New York dijo en estos días, la situación está mejorando, pero Dios no tuvo nada que ver con eso. Eso no tuvo nada que ver con fe, nosotros lo hicimos, dijo recientemente el gobernador de New York. ¡Cuánta necedad! ¡Qué pena con la gente de Nueva York! La iglesia en New York tiene que arrodillarse y seguir clamando, porque ese hombre está diciendo una blasfemia contra Dios. La palabra de Dios dice que nada bueno ocurre a menos que no venga de lo alto. Dios utiliza a los científicos, utiliza a los médicos, pero al fin y al cabo, el que hace que un caballo bien preparado gane la carrera es Dios. Háblale a tu circunstancia. Pídele a la gente de tu familia que te retroalimente sobre todas las palabras negativas que salen de tu boca. Tú sabes cómo yo también digo palabras negativas, ahora menos que antes. ¿Tú sabes cómo se empieza a cambiar ese hábito? Busca un poco de tape y póntelo en la boca por un día entero. No hables, no lo digas.
En tu boca está el poder de dar vida o muerte, dice la palabra de Dios en Proverbios. Y también dice que de la abundancia de lo que está en el corazón es que habla la boca. Si tú estás queja, es porque tu corazón está inundado de miedo, de pesimismo y no hay nada de fe en ese corazón. Pero eso tú puedes cambiarlo. Tú puedes cambiar eso hoy, tú puedes cambiar eso ahora. Y eso se cambia confesándole al Señor: Señor, he pecado contra ti, no he tenido confianza, yo me arrepiento, te pido que por favor ayudes mi fe. Ayuda mi fe, Señor. Ellos entraron en terror en medio de esa tormenta porque permitieron que las circunstancias opacaran la promesa de Dios. Dios le dijo: vayamos al otro lado, vamos a ir al otro lado. Y ellos pensaron que iban a perecer en medio de la situación. Ahora bien, una tormenta es una tormenta. No se trata de que tú niegues: no está pasando lo del virus, mi salario ha sido reducido quizás a 8,000 pesos mensuales o quizás no tengo nada. No se trata de decir: no hay virus. No se trata de eso. Eso sería irracional. De lo que se trata es de que esa circunstancia no opaque lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Tu foco tiene que estar en lo que Dios ha dicho. Tampoco tú quieres que las circunstancias opaquen la presencia de Dios en tu vida. En el caso de ellos fue extremo porque Jesús estaba físicamente con ellos ahí y no lo veían, no veían a Jesús, no veían a aquel que había sanado al paralítico, dado vista a los ciegos, caminado sobre las aguas, multiplicado el pan. Ellos no podían verlo porque el miedo opacó todo eso. ¿Cómo yo no lo permito? Desde que vino una tormenta, hacer lo que ellos debieron hacer en un principio, despertar a Jesús. Jesús, tenemos problemas. ¿Está Jesús en el bote de tu vida? ¿Está Jesús en el bote de tu vida? Tú que me estás escuchando desde Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, desde Baní, desde la sala de tu casa, yo tengo esta pregunta para ti. A lo mejor tú entras aquí a esta transmisión por primera vez. O a los hermanos de Milagros que quizás están mirando este mensaje. ¿Está Jesús en el bote de tu vida? A todos los estudiantes que invitó Inmaculada Valerio, a todo el que está mirando aquí, que a lo mejor está mirando esta transmisión para complacerla a ella, déjame decirte algo: es una misericordia de Dios que tú estés mirando esta transmisión en este momento. ¿Está Jesús en tu vida? Porque si Jesús no está en tu bote, yo no quiero ni decirte lo que puede pasar cuando hay una tormenta que tú no puedes controlar, cargada de emociones, si tú no estás aferrado, si no tienes a aquel que puede detenerla. Y no sé si te diste cuenta, en el verso 35 dijo: crucemos al otro lado. En el 36, así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Esa tormenta no solamente atacó la barca de los discípulos con Jesús, sino que atacó a todas las barcas que habían salido con ellos. Pero ninguno de ellos tenía a Jesús en el bote. Los discípulos sí. Esta tormenta está azotando la República Dominicana, tu trabajo, tu empresa, tu vecindario. Pero probablemente ninguno de ellos tenga a Jesús en el bote, pero tú sí tienes a Jesús en el bote. Jesús está montado en el bote contigo. ¿Está Jesús en tu bote realmente? Y dice el verso 41, y estoy casi terminando, dice: los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Durante la tormenta, mientras Jesús dormía, ellos estaban aterrados. Pero ahora que Jesús se levantó y habló y las cosas cambiaron, ellos estaban completamente aterrorizados. Antes tenían miedo, ahora están completamente aterrorizados. El miedo a la tormenta y a morir no era nada comparado con el terror que le entró a ellos, según dice la palabra de Dios. Y dijeron: ¿y quién es este? Ahora que descubrieron con quién estaban lidiando todos los días, quién era
ahora que se descubrieron quién es este que los acompañaba todos los días a comer, a viajar, ahora se están dando cuenta, a pesar de todo lo que habían visto, quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. En pocas palabras, decían ellos, teníamos miedo, pero teníamos miedo de la cosa equivocada. El miedo es que nosotros hemos estado aquí andando campante, viviendo la vida como si no está pasando nada. Este hombre hace un milagro aquí, lo alabamos, nos ponemos contentos, pero todavía mi corazón no se adapta. Pero ahora que este hombre gobierna el viento, las olas y le obedecen, qué miedo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Ahora ellos pudieron ver la grandeza de Dios en Jesús, la grandeza del Hijo de Dios que estaba con ellos en el bote. Tú sabes una cosa, ponme atención, escucha esto. El problema, tu problema ahora mismo no es la magnitud de tus circunstancias, cualquiera que sea. ¿Tú sabes cuál es tu problema? El tamaño de tu Dios al que tú le crees. El problema es que tus circunstancias son más grandes que Dios, que el Dios que te creó, que el Dios que creó los cielos y la tierra, que el Dios que sostiene el universo en la palma de su mano. Tu problema es que tus circunstancias, tú has permitido que sean más grandes. Tu Dios es chiquito y tus circunstancias son grandes. Pero en ese momento, los discípulos se dieron cuenta que la tormenta que los iba a matar o que podía matarlos a ellos no era nada, porque Él está en perfecto control de lo que estaba pasando en ese momento. Y Dios está en perfecto control de lo que a ti te está pasando. Él está en perfecto control. Aún tu corazón esté lleno de miedo, esté lleno de tristeza, esté pasando por depresión, por desesperanza. Aún no importa lo que esté pasando, Dios está contigo ahora mismo en el bote. Jesús es más grande que todo lo que está ocurriendo. Abre los ojos. Si hay gente contigo ahí, dile, Jesús es más grande que tu circunstancia. Él es más grande que este virus COVID-19. Jesús es más grande que el problema económico. No tenemos que temer. Díselo a la persona que está a tu lado. No tengo que temer. Yo no temo, porque el que duerme, el que me guarda, no se duerme. Y Él me está cuidando aún en este preciso momento. Yo siento el Espíritu Santo entrando ahí donde tú estás. Deja que el Espíritu Santo te sobrecoja y te llene de esta realidad de la palabra de Dios. Que Jesús está en tu bote y Él es más grande que todo lo que te está pasando en este momento. Él está contigo. Él no va a estar contigo. Él está... Si tú eres médico y me estás mirando, y lo digo porque tenemos muchos médicos, no te desanimes. Yo sé que es difícil mirar a un enfermo y verlo padecer y quizás hasta agonizando y sentir que tú no puedes hacer nada. Déjame decirte, a pesar de que tú has estudiado medicina, tú no puedes hacer nada menos que Dios lo quiera. Descansa en el hecho de que Dios te ha dado los conocimientos. Descansa en el hecho de que Dios obra a través de ti. Ayer yo le decía a la doctora Rae, que posiblemente me esté escuchando en este momento, que estaba llorando porque ve pacientes, los ve morir, los ve hoy, mañana no los ve porque han muerto. Déjame decirte algo, tú no eres cualquier cosa. Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Ahora yo te envío a ti. Déjame decirte, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él te ha enviado, te ha revestido de toda la autoridad para usar su nombre. Y en su nombre, cuando tú te acerques, médico, a los enfermos, o tú si eres enfermera y están ahí con tus guantes puestos, háblale a través de tu mascarilla y dile, Dios es real. Dios está aquí y Él te puede curar. ¿Tú lo crees? Y deja que te respondan. Y si no te responden, tú le dices, sé sano, recibe de parte de Dios sanidad ahora, vida en el nombre de Jesús. Si tú eres médico, aplica todos los protocolos, pero aplica la vacuna para el virus de la incredulidad, para el virus del pecado. Habla, inyéctale la vacuna de Jesucristo y dile, sé sano en el nombre de Jesús. Háblale a tus circunstancias, háblale a esos problemas. No tengo dinero en mi cuenta ahora mismo, probablemente, Satanás, pero Jehová es mi proveedor. Yo no dependo de mi empleador, no dependo del favor de nadie. Yo dependo del favor de Dios y Él lo hace a través de quien Él quiera.
Háblale a tu tormenta, y cuando tú lo hagas, probablemente recibas que el problema, la solución al problema no está en tú enfocarte en el otro, sino enfocarte en ti. Tú quieres encontrar una forma de que las cosas cambien en tu familia. ¿Sabes cómo se hace? Cambia tú, mírate en un espejo. Cambia tú primero, y tú vas a ver cómo mágicamente las personas cambian a tu alrededor. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que el viento le responde? ¿Quién es este hombre que reprende el viento? ¿Quién es este hombre que cuando le habla a las olas se callan? Su nombre es Jesús. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, que en amor decidió bajar a la tierra. ¿Sabes para qué? Porque el hombre había pecado. El hombre había pecado, y la paga del pecado es muerte eterna. No había nada que hacer, porque lo único que lo sanaba era cumplir con la ley, y la ley exigía el sacrificio de un hombre perfecto, y no había nadie en la tierra, porque la palabra de Dios dice: nadie es perfecto, todos pecaron, todos somos pecadores. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que decidió dar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la realidad a la que Dios quiere que el mundo entre. Por eso lo puso en pausa, porque el mundo entero, nosotros incluidos, estamos viviendo una vida como si Dios no existiera. Vivíamos una vida, y todavía quizás lo seguimos haciendo, como si Dios es religión, como si Dios es una actividad más, como si Dios es encerrarse en 4 paredes los domingos o los miércoles. Dios es más grande que esos edificios. Dios es el creador del universo. Dios te creó a ti, creó los cielos y creó la tierra. Y Él quiere poner al mundo en pausa. Él está hablando en este tiempo para que tú escuches y abras tus ojos a la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que tú eres pecador y estás condenado a morir eternamente. Esa es una noticia, pero no había salida. Pero por el hecho de que Jesús caminó como hombre, nunca pecó, y para cumplir la ley entregó su vida y murió como sacrificio para el perdón de tus pecados. La buena noticia es que para todo el que cree en Jesús, confiesa sus pecados y se arrepiente, hay perdón de pecados. Esa es la buena noticia. ¿Quién es este hombre? Él ascendió, pero está aquí con nosotros. Su palabra lo dice, que Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que está en el bote de tu vida? Los discípulos no sabían que ese viaje en bote con Jesús montado en él era un viaje de descubrimiento. En medio de la tormenta, ellos pudieron descubrir la grandeza de Jesús. Tu tormenta tiene un propósito. Es una tormenta de descubrimiento. Es una tormenta para que tú tengas las puertas abiertas. Dios te dice: tú puedes ir y despertarme. Despiértame, llama a mí, clama a mí, que yo te voy a responder. No importa cuál sea la circunstancia, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, Dios te dice: clama a mí. Yo quiero que tú descubras a través de este desierto, a través de esta tormenta tan grande llamado el virus, que está afectando a todo el mundo. Yo quiero permitirte la oportunidad de que tú descubras lo grande que yo soy, lo mucho que yo te amo y que yo estoy contigo en el bote. Tú estás en un viaje de descubrimiento y vas a descubrir con qué tú estás lidiando. Vas a descubrir la condición de tu corazón. Yo he descubierto tantas cosas malas en mi corazón en estos días que no tengo tiempo suficiente para tratarla con Dios, pero las estoy tratando. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere restituir tu corazón. Dios quiere sanar las heridas. Dios quiere que tú seas libre de la depresión, de la ansiedad y del miedo. Dios quiere ponerte en una posición tal que tu fe, tu relación con Él sea tal que tú puedas tener y experimentar paz en medio de la tormenta. Ver la circunstancia moviendo el bote de todo el mundo y tú en paz, porque tú sabes quién está contigo en el bote. Eso es lo que Dios quiere. Dios te ha puesto, o tú estás en medio de esta tormenta, para descubrir tu nivel de fe, para que tú sepas en quién verdaderamente tú estás o has estado confiando en este tiempo. Si te pasa como a mí, mi seguridad estaba en el dinero.
Si mi cuenta no tenía dinero, yo sentía que el mundo se me desbalanceaba y se venía abajo. En esta tormenta que afecta a todo el mundo, para que tú no puedas ir donde otra gente, porque él o ella también están en la tormenta. Dios quiere que tú descubras en quién tú has estado confiando. ¿Sabes para qué? Para que tú abras los ojos, confieses y te arrepientas y pongas tu confianza en el único que puede detener tu tormenta, en el único que puede preservarte en medio de la tormenta. Tú estás en un viaje de descubrimiento para descubrir a quién tú vas a despertar en medio de la tormenta. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Qué te está mostrando a ti esta tormenta? Anótalo. Si tú descubres que tu confianza no estaba en Jesús, eso es una buena noticia, estás descubriendo algo. Anótalo, anota todo eso. Anota que te llenas de miedo. Anota que tú has vivido a expensas, separado de Jesús. Anota todo eso, porque entonces el siguiente paso que tú vas a dar es ir delante de Dios en oración. Y vamos a hacer una oración ahora y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo quiero verte en mi bote. Yo sé que tú estás aquí. Yo quiero experimentar tu poder. Yo quiero experimentar tu amor y tu misericordia por mí. Y cierro con esta pequeña historia. La palabra de Dios dice que Noé estuvo en cuarentena. Noé, Dios le dijo: construye un arca, y él lo hizo, un barco grande, mete animales, y él lo metió. Y cuando comenzó a llover, dice la palabra de Dios que Dios empujó a Noé y a los animales y los metió en el arca y cerró la puerta. En Génesis 7 y 8 dice rápidamente que llovió por 40 días y las aguas subterráneas subieron. Dice la Biblia que había tanta agua en la tierra que el nivel de agua por encima de la montaña más alta de la tierra era 15 metros. O sea, imagínate la montaña más alta y ponle 15 metros hacia arriba. Es como 3 o 4 plantas hacia arriba, era el nivel de agua. Muchos piensan que Noé la pasó fácil. Cuando Noé entró en el arca, el agua, el diluvio, destruyó todo lo que él tenía. Su casa, sus animales, todas sus pertenencias fueron destruidas. Sus sembradíos, su producción, su terreno, su tierra. Y muchos vecinos y amigos que quizás él tenía, todos fueron destruidos durante la tormenta, durante el diluvio. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que desde que comenzó la tormenta hasta que Noé y su familia volvieron a pisar tierra, ¿tú sabes qué tiempo pasó? Mucha gente piensa que fueron 40 días. Pero todo eso está en Génesis, tú lo puedes buscar después. Sumando, Noé y su familia, desde que comenzó la tormenta hasta que pisaron tierra, había pasado 1 año y 15 días. 1 año y 15 días. Pero mira lo que dice en Génesis capítulo 9, verso 7. Oye lo que dice. Dios hablándole a Noé: ahora, después que salieron de la barca, sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Noé perdió su casa, perdió sus pertenencias. Noé en esa tormenta, en esa crisis, lo perdió todo. Pero cuando salió de la cuarentena, que duró 1 año y algo, cuando salió de su barca, era más rico que cuando entró en el barco. Porque ahora él no solamente tenía una casa, toda la tierra Dios se la había entregado. Así como le dijo a Adán y a Eva, le dijo a Noé ahora: fructifíquense, multiplíquense. ¿Qué Dios te está diciendo? Métete en la voluntad perfecta de Dios, aunque tú no puedas controlar las circunstancias. Llama a Jesús porque Él está en tu barca metido ahora mismo. Y sabe esto: cuando todo esto pase, Dios, como hizo con José, que era un fiel, a los que son fieles, Dios te va a restituir
todo lo que te había perdido y te dará doble porción. Todo tú lo recuperarás.